Maestros, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Maestra Rocío, buenas noches. Bien, bien. Buenas noches, estimados maestros de todo el Perú. Vamos a dar inicio a esta hermosa sesión de interaprendizaje. Muy bien, Judith está reaccionando con los aplausos. Igual les retornamos ese mismo cariño, ese mismo afecto. Hermanos maestros que están presentes en esta noche, permítanme tener este gran honor de poder presentar a nuestro tutor en línea. Me refiero al licenciado Marco Antonio Ramírez González, quien va a liderar este módulo denominado Desarrollo de las Capacidades Lógico-Matemáticas. Apreciado licenciado Marco Ramírez, bienvenido sea a este espacio de la familia de APNILS, Asociación para el Desarrollo Social y Profesional del Perú. Los aplausos virtuales para usted, licenciado Marco Antonio Ramírez. El espacio es suyo, a que bienvenido sea y empezamos recargados de energía. Podemos reaccionar con los iconos de felicidad, de risa, de los confetis de felicidad, dándole un like, un corazoncito de bienvenida. El espacio es suyo, licenciado Marcos, y también que todos salgamos ganando esta noche. Bien, Bienvenido. bien, gracias, maestra Rocío, buenas noches. A todos los colegas también, buenas noches. Y sobre todo felicitarles, ¿no?, por ese tiempo que nos estamos dando para poder nutrir todos nuestros conocimientos. Sí, como lo dijo la maestra Rocío, conmigo vamos a llevar todo lo que es el bloque de desarrollo de capacidades en el área de matemática, ¿no? Y sabemos nosotros muy bien que el área de matemática siempre ha tenido sus dificultades para poder compartir con los estudiantes. Sí, han pasado décadas, décadas, generación en generación, y aún todavía se sigue siendo así un poco más complejo el problema de la enseñanza de la matemática. Y más aún todavía, ¿no? Si de repente por acá tenemos colegas de nivel secundario, también de nivel primario, con este nuevo sistema que tenemos hoy en día, ¿sí? Lo que nos queda a nosotros es ir capacitándonos, ir preparándonos, entrando a esta política educativa que ya lo venimos trabajando varios años, pero a pesar de eso, aún todavía encontramos ciertas limitaciones en nuestra práctica pedagógica. Sí, conmigo vamos a llevar 10 sesiones. Está programado para trabajarlos todos los sábados a partir de las 7 hasta las 8, 8 y cuarto, dependiendo cómo nos surge toda la dinámica del trabajo. ¿En qué va a consistir o cómo lo voy a desarrollar el tema del desarrollo de estas sesiones? Más allá que va a ser expositivo, ¿sí? Lo que quiero es también la participación de ustedes en el sentido de que de repente podemos encontrar ciertas dudas, ciertas dificultades a partir de nuestra práctica pedagógica. No todo está dicho, día a día se presentan nuevos conocimientos, nuevas formas de enseñar, y a veces todo eso nos lleva a la confusión, ¿no? Y hoy en día que todavía tenemos un soporte más, un aliado electrónico, lo que es la inteligencia artificial, pero paralelo a eso, aún todavía el profesor va a tener vigencia, ¿sí? Va a ser protagonista de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en relación a los estudiantes. Pues bien, entonces una vez más, repito, colegas, el trabajo va a ser dinámico, quiero la participación de ustedes, sus preguntas de ustedes, a lo mejor sus experiencias también que ustedes vienen adquiriendo día a día en la práctica pedagógica. Lo que quiero escuchar es, ¿se escucha el audio? Si me confirman, por favor. ¿Aló? Ah, ya, correcto. Muy bien. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Bien, entonces voy a compartir el material para poderlo trabajar. ¿Sí? Entonces, permítame un minuto.
¿Me confirman, colegas, si se ve en la pantalla, por favor, la presentación que estoy compartiendo? Ahora un minuto está cargando. A ver si me confirman, por favor. ¿Aló? Sí, a ver, por favor, si me confirman si se está compartiendo la pantalla para iniciar con la actividad. ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Aló? Ya, a ver, déjame ver acá en el chat qué dice. Bueno, ya sí se escuchan, ya, pero a ver, lo que yo quiero que me confirmen es, acabo de presentar en la pantalla, quiero que me confirmen, ¿no? Por favor, si pueden prender su audio y decirme que sí, profesor, se ve la presentación. A ver, un minuto. Ya, eso sí, colegas, a ver si me confirman, por favor. ¿No hay nadie? ¿Nadie? ¿No? ¿Aló? Sí se observa, maestro. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Oh, gracias por confirmarme la presentación que sí se está visualizándose. Bien, vamos con la sesión número 1. Vamos a ver, colega, lo que es el primer tema, ¿no? Relacionado a lo que es fundamentos del pensamiento lógico matemático. Y acá vamos a ver dos escenarios. Uno, lo que son los mitos, y otros son los que son las realidades en la enseñanza de esta área tan particular que es la matemática. ¿Sí? Y obviamente eso se enlaza con el desarrollo del pensamiento lógico matemático, ¿no? O sea, esta primera sesión vamos a trabajar dos escenarios, los mitos y las realidades. Los mitos siempre han existido, hasta ahora todavía quizás los seguimos practicando, y la realidad es que también, ¿no? Está en el diario de nuestra práctica pedagógica. ¿Cuál es el propósito, colegas, mira, de esta sesión del día de hoy? Reconocer los mitos y las concepciones erróneas sobre la enseñanza de la matemática. A ver, mira, la finalidad, colegas, es reconocer los mitos y las concepciones erróneas sobre la enseñanza de la matemática, valorando el pensamiento lógico como base del aprendizaje significativo, con sustento en la teoría constructivista y la resolución de problemas. Todo este bagaje de conocimiento, de charla, de compartir que vamos a tener el día de hoy, de todas maneras, colegas, va a tener un sustento teórico en los mitos y en las realidades. ¿De acuerdo? Entonces, colegas, a partir de ello, tomando las palabras de la maestra Rocío, de igual manera también les doy la bienvenida a todo este escenario virtual que en los días sábados vamos a ir compartiendo, más que experiencia, de repente inquietudes, ¿no? Para poder delucir sobre nuestra práctica pedagógica sobre esta materia. Bien, empezamos entonces, colegas. ¿A quién no le ha pasado, no? Cuando nosotros hemos sido estudiantes, ¿de acuerdo? Y también cuando ahora ya ejercemos la carrera de docentes, y cuando no escuchamos o compartimos con los estudiantes, ¿no? Sobre la palabra matemática. ¿Qué emoción les genera la palabra matemáticas? ¿Qué emoción nos ha generado a nosotros cuando hemos sido estudiantes, ¿no? Y hoy en día, ¿qué emoción genera las palabras matemática
en nuestros estudiantes o en nuestros estudiantes, ya sea en el nivel primario, ya sea en el nivel secundario. Y hasta esto, colegas, también, ¿no? Ha sido trascendental también en el nivel superior, ¿sí o no? Y en el nivel superior también, X carrera que uno asume, que uno se promueve a desarrollar una carrera profesional, de alguna otra manera, también, ¿no? Dentro del programa curricular que se tiene, dentro de la malla curricular de instituciones superiores, también, colegas, entra lo que es matemáticas. A ver, ¿cuáles son esas emociones, colegas, que generan nuestros estudiantes o en nosotros mismos cuando escuchamos la palabra matemática? A ver, colegas, quiero su participación. Vamos, con toda confianza, colegas, a ver. ¿Ninguna? Ya, a ver, colegas, vamos, a ver. ¿Cuánto estamos en la sala? Voy a dejar de compartir para tomar apunte y... A ver, un momentito. Ya, a ver. Ya tengo para poder tomar apunte. Pero vamos por acá. Voy a dejar de compartir para poder dirigirme a ustedes. A ver, en la sala tengo a Mariluz. Un momento, Mariluz. Luego tengo aquí también a Judith, a la maestra Judith. También tengo a la maestra Jessica. Jessica Hilario. ¿Sí? Lista. Vamos a ver por acá. A ver, maestra Mariluz. ¿Qué emociones encontramos nosotros o hemos encontrado, ya sea como estudiante, en caso de nosotros cuando hemos hecho la carrera profesional o en el colegio, o en todo caso en nuestros estudiantes, sobre la palabra matemática? ¿Nos puede compartir, por favor? Bueno, la palabra matemática podemos, puedo decir que viene sobre resolución de problemas cotidianos. Ya, Ujú. correcto, muy bien. ¿Cuál es la emoción que nosotros sentimos o que nuestros estudiantes sientan o sienten cuando escuchan la palabra matemática? Chicos, les voy a enseñar matemática. A ver, ¿cuál es la reacción de los estudiantes? Rechazo, flojera. eh, no, como que no les, tanto a algunos no les agrada escuchar Correcto. matemática. No, sí, eso es lo natural, ¿no? A ver, la maestra Judith, por favor. ¿Cuál es la emoción que nosotros escuchamos en los estudiantes o estudiantes cuando le decimos, mira, matemática, o te voy a enseñar matemática? A ver, maestra Judith, por favor. La maestra Jessica, Jessica Hilario. A ver si puede activar su micro. Activar su micro. Doctor, buenas noches. Bueno, a la hora de matemática, relacionado a mis estudiantes, ellos, la verdad, cuando ya les toca matemática, se sienten emocionados, les gusta, ¿no? Casi el 80% de los estudiantes les encanta el área, ellos se alegran. Pero a mí personalmente, cuando era pequeña, sí también me agradaba, ¿no? Mira. Correcto. Gracias, maestra. Maestra Jessica. Ya, a ver. Sí, pues, ¿no? Cuando nosotros invertimos a los estudiantes en la palabra matemática, encontramos diferentes emociones o escuchamos diferentes emociones. Hasta inclusive en el gesto, ¿no? Percibimos nosotros ya sea un cierto agrado o un cierto rechazo a las matemáticas, ¿sí o no? Eso es lo natural, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué? Y acá viene lo interesante, colegas. A ver, vamos por acá.
en su gran mayoría, sí, bueno, en su gran mayoría, y eso también en condición de estudiantes, por la misma experiencia que han venido trabajando en la matemática, ¿no? Nosotros percibimos ciertas emociones como lo que es la indiferencia, ¿no? Por acá tenemos a la indiferencia. Luego también tenemos por aquí el miedo, ¿sí? Luego también nosotros percibimos, ¿no? En los estudiantes o estudiantes la angustia, curiosidad, en su gran mayoría, pero también tenemos un gran porcentaje de estudiantes que de alguna otra manera sí, ¿no? Tienen una buena ascendencia para las matemáticas. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué se da esos dos ángulos, sí o no? Hay un cierto grado de aceptación y hay un cierto grado de rechazo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, sí o no? ¿Qué es lo que sucede? Ahora vamos a ver. Hemos encontrado emociones, ¿no? Como entusiasmo, miedo, por acá tenemos el miedo, curiosidad, ¿de acuerdo? Indiferencia, etcétera, etcétera. Estos, ojo colegas, estos no son casuales, son resultados de cómo nos enseñaron y cómo enseñamos matemática. Mira, a ver, estas emociones, colegas, que quede claro, eso sí, estas emociones que percibimos en los estudiantes no son casuales, sino son resultados, ¿no? De que cómo hemos venido enseñando o cómo nos enseñaron la matemática y cómo nosotros o el magisterio va enseñando las matemáticas. ¿Cuál es el sustento que nos da? Tenemos acá al personaje Richard Sken, ¿sí? Hizo una distinción crucial sobre la matemática. Dos escenarios. Un primer escenario que tiene que ver con la comprensión instrumental y otro escenario que tiene que ver con la comprensión relacional. Son dos cosas distintas. La comprensión instrumental consiste en saber reglas de memoria sin entenderlas como una receta de cocina, ¿no? Es frágil y genera ansiedad. Y la comprensión relacional, entender el porqué y el para qué de los conceptos, teorías, leyes, ¿sí? De la matemática, que es significativa, duradera y potencia la confianza. Probablemente, según Richard, ¿no? Hace la distinción de estos dos campos, la comprensión instrumental y la comprensión relacional. Donde los alumnos, ojo, donde los alumnos abordan, ¿sí? Donde les genera angustia, rechazo, con situaciones adversas por seguir por las matemáticas, y donde a los estudiantes, ¿no? Se les hace entender el porqué de los conceptos. Quizás ahí nosotros como profesores no estamos teniendo muy claro estos dos escenarios, ¿sí o no? Pensamos que desarrollar la matemática hoy en día con sus competencias, sus capacidades, al desarrollar todas las capacidades de cada competencia, aún todavía encontramos ciertas limitaciones, pero a lo mejor no estamos distinguiendo, ¿no? Estos dos escenarios que Richard Mesquí lo sustenta. La comprensión instrumental y la comprensión relacional. Sí, pues colega, mira, en su gran mayoría, nosotros cuando hemos sido estudiantes, y hoy en día también en muchas instituciones particulares, ojo, particulares, generalmente, colegas, se les da todo el tema de la comprensión instrumental. En cambio,
Con esta política educativa que venimos trabajando, el desarrollo de competencias, como que todavía, colegas, estamos reorientando a una comprensión relacional. ¿Por qué, profesores, esas dos diferencias? ¿Alguien me puede comentar? A ver, Jessica, ¿me puedes comentar sobre estos dos escenarios? Si en algún momento has tenido, ¿no? De repente la oportunidad de poder conocer estos dos escenarios, comprensión instrumental y comprensión relacional, o cómo lo vas entendiendo en todo caso esto. A ver, Jessica, con el respeto que se merecen, les voy a tutear, ¿de acuerdo? Me dice, mira, Marco, me dice, no, entonces yo también los voy a tutear. O en todo caso, maestra Jessica, a ver. O si no, maestra Judith, o si no, la maestra Mariluz. A ver, vamos, colegas, ¿cómo lo vamos entendiendo estos dos escenarios? Comprensión instrumental y comprensión relacional. ¿Aló? A ver, vamos, colegas, vamos, vamos. A ver, voy a dejar de compartir para ver, para abrir el diálogo, ¿sí? Colega, mira, queremos la participación, coleguitas, ¿ah? Hagamos por acá. A ver, maestra Judith, en algún momento usted ha escuchado de estos dos escenarios? Maestra Judith, maestra Mariluz, maestra Jessica, a ver. Ah, bueno. Pero nos puede escribir por el chat, a ver, por el chat, si nos puede escribir su respuesta por el chat. ¿Nadie? No, correcto. Ya. Entonces, a lo mejor, miras, son concepciones nuevas que estamos percibiendo ahora, pero mira, si nosotros observamos de nuevo la presentación, ya mira, ¿no? ¿De qué año? Mire, ¿en qué año sustenta el educador Richard Skip? 1976. Hace una distinción, ve, sobre lo que es la matemática, la comprensión instrumental y la comprensión relacional. Dos escenarios muy distintos, muy distintos. La primera consiste en trabajar todo solo en función a la memoria, ya sea de fórmulas y sobre fórmulas. En cambio, la segunda, la comprensión relacional, sí, tiene que ver mucho, bastante con el sustento, el por qué y el para qué de los conceptos de matemática, para qué estoy trabajando en matemática o para qué voy a aprender matemática. Esto nos lleva a un aprendizaje duradera y que potencia la confianza, según Richard Skip. Continuamos. Dweck 2006 también tiene una concepción, también tiene un sustento sobre este desarrollo de las matemáticas. Dweck en el 2006 sostiene mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento. Las emociones negativas provienen de experiencias con enseñanza mecánica. ¿Cómo es eso, profesor? Vamos a entender. Dweck en el 2006, ¿no?, sostiene una mentalidad fija con una mentalidad de crecimiento. Las emociones negativas provienen de experiencias con enseñanza mecánica. Si creemos que la inteligencia no se puede cambiar, mentalidad fija, cuando algo nos sale mal sentimos frustración o desánimo, porque lo vemos como una prueba que no somos buenos. Uy, mira, esto sucede a diario con los estudiantes, a diario. Los que trabajamos en matemática, ya sea en primaria o en secundaria, esto, colegas, es el quehacer diario.
Pero si pasamos que podemos aprender y mejorar con esfuerzo, mentalidad de crecimiento, los problemas se convierten en oportunidades para crecer y reaccionamos con más ánimo, motivación y ganas de seguir intentando. ¿Qué quiere decir Dweck? Dweck nos habla de dos mentalidades, una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, mira, la mentalidad fija, colegas, eso sucede en casi la mayoría de los estudiantes, casi en la mayoría, ¿no? Cuando no nos sale o cuando nos sale mal un ejercicio o una situación matemática, sentimos frustración o desánimo, porque no lo vemos como una prueba, porque lo vemos como una prueba que no somos tan buenos para los números, ¿ve? Y eso queda en el esquema mental de los estudiantes. Se frustran los estudiantes. Pero hay estudiantes que sí lo logran desarrollar un caso matemático y ustedes ven su reacción, su semblanza, su entusiasmo por seguir trabajando, ¿sí o no? Por seguir trabajando. Había una exposición que yo he compartido hace muchos años atrás en Ganil también, ¿no? Si ustedes me pueden decir, al colega, si ustedes me pueden decir, y si tienen problema con su audio, bueno, por lo menos que me escriben en el chat. En una casa, colegas, tenemos sala, comedor, servicio higiénico, cocina, dormitorio, patio, qué sé yo, una gran mansión, ¿no? Uno de los escenarios es el lugar apropiado para desarrollar la matemática. Dentro de una casa, colegas. Repito, uno de los escenarios para desarrollar el razonamiento lógico matemático, ¿no? Está relacionado con uno de los ambientes de una casa. ¿Alguien me puede decir? A ver, me voy a irme al chat, si me pueden escribir. Dime, colegas. Yo puedo indicar, maestro, la cocina, porque ahí podemos experimentar diversas formas, tamaños, colores. Correcto, colegas. Entonces, uno de los espacios de la casa para desarrollar el pensamiento lógico matemático es la cocina. Parece mentira, pero sí. Y ustedes han visto hoy en día por las redes sociales, ¿no? La información es bastante. En los países de Europa, de otro continente, ustedes han visto cómo forman en educación a sus estudiantes. Su política de educación de otros países del continente, obviamente es muy, muy, muy distinto a lo que viene a ser de América Latina, ¿sí o no? Entonces, no les da directamente ojo. El profesor o la educación en los países de Europa y de otro continente no les da, como nosotros lo damos, el proceso de enseñanza-aprendizaje directo a los estudiantes. Primero desarrollan otras habilidades en los estudiantes, otras habilidades, como hacer un aseo, como limpiar de repente el ambiente, etcétera, etcétera. En cambio, nosotros nos vamos directo al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí o no? Sin desarrollar ciertas habilidades, por ejemplo. Y qué bueno sería de repente si por ahí nosotros como profesores, si tenemos la oportunidad, ¿no? Porque sí, si no es este año, próximo año o el siguiente año, tener un ambiente, un espacio, sobre todo en primaria puede funcionar muy bien esto, un espacio donde puedes tener, ¿qué cosa? Una gran cantidad de insumos de la cocina. Por ejemplo, hay vasitos calibrados, ¿sí o no? Hay vasitos calibrados. Por ejemplo, el biberón viene calibrado y viene con una unidad de medida que no lo conocemos muy bien nosotros, ¿sí o no? Viene en onzas. Esa es una unidad de medida comercial, ¿verdad? Nosotros conocemos la unidad de medida en el sistema internacional, ¿sí o no? Las ollas, ojo colegas, las ollas, hoy en día, ¿no?
tiene, pues, ¿no? En la parte interna, está calibrado, ¿sí o no? ¿Está en mililitros o está en litros? Y si nosotros tenemos eso, un espacio en el aula, con esos materiales, ¿no? No les digo que implementamos una cocina imposible, pero si por ahí de repente podría darse todo ese proyecto, que sería excelente, ¿no? Rompemos esquemas, eso sí, colegas, ¿no? Estaríamos haciendo nosotros en los estudiantes, ¿qué cosa? Motivando para todo el proceso de aprendizaje de las matemáticas. ¿Por qué nosotros encontramos cierto rechazo en las matemáticas, colegas? Porque en su gran mayoría, los que enseñamos matemática, lo enseñamos de manera abstracta. La matemática es abstracta. Pero en la primaria, por su misma característica, tiene que ser con material concreto. Pero esos materiales concretos, ojo, colegas, tienen que ser del contexto, colegas. A veces nosotros los profesores de primaria nos pasamos elaborando materiales, ¿sí o no? Salimos de la escuela a la 1 o 2 de la tarde, llegamos a la casa, sigue el trabajo, preparando materiales, cortando, pegando una cosa, otra cosa. Pareciera que no tuviéramos vida nosotros, pero bueno, esa es una carrera que nosotros hemos abrazado y lo hacemos con mucho cariño. Entonces, colega, mira, entonces, si hay la oportunidad de, más allá de generar materiales, de cortar, pegar con todo eso, ¿por qué no facilitamos ciertos materiales que están a nuestro alcance nosotros? En la primaria hay una gran ventaja de trabajar, ¿por qué? Porque uno de los aliados que sí se identifica con la educación son los padres de familia, en la primaria. Para el próximo año, estos meses que nos va quedando, hazte un plan, hazte un proyecto, haz una reingeniería, colegas, en el proceso de enseñanza de matemática. ¿Pero con qué? Con materiales que el alumno está relacionado en casa, que el alumno sale a la calle y esté relacionado con la matemática. No desperdiciamos tiempo, no desperdiciamos energía, no desperdiciamos materiales en generar materiales para la matemática, sino con lo que tengamos en mano. Trabaja con los padres de familia porque eso es uno de los aliados. En la primaria funciona muy bien eso. No pide esos materiales de casa, que te traigan una olla calibrado, que te traigan jarras calibrado, ¿sí? Todo donde está el tema de medición. Todo donde está el tema de medición. Y ahí muy bien puedes trabajar decimales y fracciones, que esa es una gran debilidad en secundaria. Es una gran debilidad en secundaria. Fracciones y decimales, en secundaria los estudiantes se pierden con eso. Pero si eso nosotros vamos dando ciertos cimientos en la primaria, con materiales cotidianos, yo sí les garantizo, hasta puedo asegurar de que estaríamos formando estudiantes con ciertos hábitos para la matemática. ¿De acuerdo? Listo, continuamos entonces. Y aquí tenemos, colegas, la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. El azul, mentalidad de crecimiento. El fracaso es una oportunidad. La crítica puede ser constructiva. Los retos me ayudan a crecer. Puedo aprender a hacer lo que quiera. Mi esfuerzo y actitud determinan mis habilidades. Me gusta probar cosas nuevas. El éxito de los demás me inspira. Eso, colegas, deberíamos de promover entre los estudiantes. El fracaso es una oportunidad. Pero a veces nosotros tenemos más una mentalidad fija, ¿sí o no? Y hasta inclusive nosotros hemos dicho muchas veces, a mí nadie me cambia, yo soy como soy y listo. Tampoco funciona eso, colegas. Uno, por ejemplo, el fracaso limita mis habilidades. La crítica me hunde. No me gustan los retos. Soy malo o bueno en esto. Mis habilidades no cambian. Eso es falso, colegas. Mi potencial está predeterminado. Solo me quedo en lo que conozco. Cuando me frustro, abandono. Entonces, colegas, en los estudiantes, inclusive, colegas, en nosotros mismos, colegas, hay que tener una mentalidad de crecimiento. Obviamente, sé que no es fácil,
¿Por qué? Porque tenemos, más allá de la responsabilidad de tener nuestra práctica pedagógica, también tenemos responsabilidad como persona, en casa, ¿sí o no? Pero no sé cómo lo hacemos, pero sí nos damos tiempo, sí nos damos tiempo, por ejemplo, como en este caso, estamos dando un tiempo, ¿para qué? Para superarnos, para nutrirnos profesionalmente. ¿De acuerdo, colegas? Entonces, si nosotros esto practicamos una mentalidad de crecimiento, quiere Dios, colegas, lo que estoy compartiendo con ustedes el próximo año, usted levante como un proyecto, ¿sí? En primaria, en inicial, ¿no? Hay un espacio, hay un escenario donde trabajan bastante. Ahorita no recuerdo ese nombre. En la primaria también, colegas, se tiene bastante el apoyo de los padres. Lo que no se encuentra mucho apoyo de los padres es en secundaria, por la naturaleza misma del nivel. Y acá, colegas, mira, cierto, vamos como consolidando, ¿sí? La enseñanza tradicional se enfoca en lo instrumental, memorizar procedimientos para obtener la respuesta correcta. Esto explica el miedo y las indiferencias que muchos sienten. Las matemáticas se vuelven un juego abstracto y estresante de reglas arbitrarias. Nuestro objetivo aquí es cambiar ese paradigma. Pero, colega, mira, la política educativa de nuestro Perú pareciera que no está siendo claro también con nosotros. O si lo está haciendo claro es que nosotros no estamos entendiendo esta orientación para el desarrollo de competencias en diferentes áreas curriculares. Pero si nosotros hacemos una comparación hoy en día con lo que nosotros hemos venido trabajando años anteriores y con lo que nosotros hemos aprendido en la matemática, está más enfocado, colegas, a la enseñanza tradicional con un enfoque instrumental. Solamente basta con memorizarme algunas fórmulas, algunos procedimientos y listo. Esto explica, pero colegas, si en algún momento tengo un error, no me salen los ejercicios, qué sé yo, ya puede encontrar cierto miedo, cierta indiferencia, ¿sí o no? Pero, como le vuelvo a repetir, colega, la política educativa que hoy en día estamos llevando en práctica, pareciera que aún todavía no lo estamos entendiendo. Se nos hace un poco complejo entender el desarrollo de matemáticas a través de las competencias. Y más aún todavía cuando nos dice que debemos de partir de una situación problemática. Ahí me parece que está el punto de partida, que a lo mejor nosotros no lo estamos asumiendo con mucho profesionalismo este aspecto. Pero acá también, colegas, encontramos, ¿no?, un tema importante sobre lo que es la concepción de los padres de familia, ¿sí o no? Los padres de familia, cuando ustedes se han reunido con los papás, ¿no?, ellos lo ven la matemática de manera distinta. Ellos quieren que a sus hijos les enseñamos la matemática como a ellos se les ha enseñado. Su aritmética, álgebra, geometría, eso quieren los papás, ¿no?, hoy en día para que sus hijos no aprendan la matemática. Y si está en un colegio estatal, no lo va a encontrar de esa manera. No lo va a encontrar. Pero si está en un colegio particular, sí lo va a encontrar. Y ahí está la diferencia, colegas. Y ahí está la diferencia. Entonces, ¿cuál es, colegas, nuestro objetivo de nosotros? Cambiar ese paradigma desde nosotros mismos. Sé que no es fácil, perdón, sé que no es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos formado a ese nivel, ¿sí o no? A una formación tradicional, ¿sí o no? Sé que no es fácil, colega, pero por lo menos, colegas, para podernos nosotros distinguirnos como profesionales en educación, debemos de romper esquemas, colegas. Sí, pues no, la matemática tradicional funcionó, pero en esos tiempos, ¿sí o no? Ha sido muy valioso en esos tiempos, ¿no?, el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Hoy en día, ese proceso de enseñanza tradicional como que no está cuadrando hoy en día. Sí, puede ser una herramienta, sí,
pero este mundo global necesita más allá de esa herramienta. Más allá de esa herramienta, colegas. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver el caso de la maestra Laura. Pero antes de seguir con el caso de la maestra Laura, voy a dejar de compartir. A ver, ¿algún comentario hasta el momento, colegas? La maestra Judith, a ver si nos puede comentar algo al respecto. La maestra Mariluz. La maestra Sonia Casio, a ver si nos puede comentar al respecto de eso. Con confianza, colegas. A ver, la maestra Mariluz dice, no comprendo aún. A ver, maestra Mariluz, ¿a qué se refiere cuando usted nos comparte en el chat que no comprende aún? ¿Qué parte no comprende? Sobre las matemáticas instrumental que comentó maestro. Ah, ya. Correcto. A ver, colegas, la matemática instrumental no es otra cosa más que el aprendizaje de la matemática en función solamente a fórmulas. ¿Sí? A teorías, a leyes, nada más ahí. Como decía hace un momento, eso en un tiempo funcionó. Pero hoy en día no. El tema educativo, la educación es súper dinámico, ¿sí o no? Está en constante cambio, ¿sí o no? En cambio, la comprensión relacional, sí, hoy en día tiene otro significado. ¿Cuál es ese significado? Que está bien, que el alumno puede aprender una fórmula, puede aprender una ley, puede aprender un axioma, etcétera, etcétera. Pero a ese aprendizaje instrumental o a esa concepción instrumental, si nosotros le damos lo relacional, sería excelente. ¿Qué quiere decir eso? Que esa teoría, esa fórmula, esa matemática como tal, si nosotros lo llevamos a un contexto real, sí, funcionaría muy bien, muy bien. Decirle, ¿para qué vas a aprender las fracciones? ¿Dónde lo practicas las fracciones? ¿Cómo relacionas en tu vida diaria los decimales, por ejemplo? Si nosotros hacemos la matemática a ese nivel, con la herramienta de lo que es las leyes, las fórmulas y todo lo demás, estaremos haciendo unas buenas matemáticas. Pero si le vamos a dejar solamente con fórmulas y sobre fórmulas y una gran cantidad de ejercicios que no está vinculado, ¿no?, con el contexto, con la realidad, ahí sí, colegas, estaríamos trabajando solamente una comprensión instrumental. ¿De acuerdo, maestra Mariluz? Entendido, maestro. Ok, bien, entonces seguimos a ver. Seguimos. Vamos a ver el caso de la maestra Laura, ¿ya? A lo mejor puede ser nuestro caso de nosotros. Voy a continuar compartiendo. Un momento. Ya. A ver, vamos a ver, colegas, el caso de la maestra Laura. Un momento, a ver. Listo. Laura enseña fracciones. Ojo, Laura enseña fracciones. Escribe en la pizarra.
Escribe en la pizarra lo siguiente. 1 más 1/3. Y ella explica a sus estudiantes con un algoritmo cruzado, ¿no? 1/3, ¿sí? Más 1/2. Y abajo lo pone 2/3. Y así sale 5/6, dice. Eso es lo que le llama la carita feliz, creo. Los alumnos repiten, ojo colegas, los alumnos repiten el procedimiento con ejercicios similares. Al día siguiente, pregunta la maestra: si comí 1/2 de una pizza y luego 1/3 de otra, ¿cuánto he comido? La mayoría responde 5/6. Pero Juan dice: profe, no se puede sumar así, son pizzas diferentes. Laura ignora el comentario y corrige: no, es 5/6, ya lo aprendieron, dice. ¿Por qué Juan dice que no se puede trabajar de esa manera, esa operación? ¿Y por qué la maestra no le toma importancia a la participación de Juan? Vamos a ver. Pregunta para nosotros: ¿qué mito o práctica tradicional identifican en este caso? ¿Por qué cree que Laura ignora el comentario de Juan? 3. ¿Qué consecuencia tiene esto en el pensamiento lógico de los estudiantes? A ver, ¿qué mito o práctica tradicional identificas en este caso? La segunda pregunta: ¿por qué creen que Laura ignora el comentario de Juan? Tercera pregunta: ¿qué consecuencias tiene esto en el pensamiento lógico de los estudiantes? ¿Qué encontramos en el caso de Laura? Hace una suma de fracciones de 1/2 más 1/3, lo multiplica de manera cruzada para el numerador, ¿no? La suma, ¿no? Y para el denominador también hace un producto y lo pone como 5/6. Al día siguiente pregunta, ¿no? Si comí 1/2 de una pizza y luego 1/3 de la otra, ¿cuánto he comido? La mayoría responde 5/6, ¿no? Pero Juan dice: profe, no se pueden sumar así, son pizzas diferentes. A ver. Dando respuesta, colegas, a la pregunta 1. Dando respuestas. Laura solamente enseña el procedimiento. Skim dice es comprensión instrumental, y ahí está justo lo que la maestra Mariluz tenía dudas, ¿no? ¿Sí o no? Repita, solo enseña el procedimiento. ¿Quién? La maestra Laura. Skim sustenta es una comprensión instrumental. Significa que el aprendizaje se limita a explicar reglas y procedimientos sin llegar a una comprensión profunda, dice. ¿Sí? Significa, colegas, mira, estamos acá. Significa que el aprendizaje se limita a aplicar reglas y procedimientos sin llegar, colegas, a una comprensión profunda, dice. A este. Broseau, ojo colegas, otro personaje de la matemática. Broseau, 1997, sustenta: el conocimiento pierde sentido al no partir de problemas reales. Mira, colegas, mira. ¿Cuánto nosotros obviamos oportunidades cuando tan solamente enseñamos la matemática como tal?
Rousseau dice, ¿no? El conocimiento pierde sentido. Este personaje, colegas, que sí lo hemos visto, no sé si ustedes lo recuerden en las rutas de aprendizaje, ¿no? El conocimiento pierde sentido al no partir de problemas reales. Y eso es, colegas, lo que nos está faltando a nosotros. Quiere decir que el aprendizaje solo tiene valor si se relaciona con situaciones reales y significativas. Y ahí, colegas, podríamos decir que está la clave. Está la clave. El conocimiento pierde sentido al no partir de problemas reales. ¿Cómo enseñó la maestra Laura la suma de fracciones? Solamente con una concepción instrumental, ¿sí o no? 1/2 más 1/3, si no me equivoco, ¿sí o no? Ejemplo realista. En primaria rural, los alumnos preguntan si si medio litro de agua más 1/3 litro de gaseosa se pueden sumar. Si no se valida, se pierde la conexión con la vida cotidiana. Esto, colegas, es lo que nosotros deberíamos reorientar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. 1/2 de litro de agua, ¿sí?, más 1/3 de litro de gaseosa, se pueden sumar. Si no se valida, se pierde la conexión con la vida cotidiana. Y ahí, pues, ¿no, colegas? A partir de este caso, se generan, pues, colegas, una diversidad de preguntas, ¿sí o no? Una variedad de preguntas. Y los mismos estudiantes te hacen las preguntas. Profe, ¿puedo combinar gaseosa con agua? Si la gaseosa es Inca Kola, por ejemplo, ¿no? Cambio de color. Ya nos vamos para otro campo, ¿sí o no? Pero sí, colegas, es necesario partir de ciertos contextos. Pregunta 2. Ignora el razonamiento del alumno. Rousseau dice, ¿no? También Rousseau, ¿no? Rompe la posibilidad de situaciones adictas donde el alumno construye sentido. Significa que si el docente interviene demasiado, se limita la autonomía del estudiante para descubrir y dar sentido al conocimiento por sí mismo. Y hoy en día, colegas, mucho se habla de la autonomía. La competencia 27 y la competencia 28, que son competencias transversales, nos hablan, colegas, de la autonomía, ¿sí o no? ¿Cómo sustenta Rousseau? Significa que si el docente interviene demasiado, se limita la autonomía y estaríamos cortando ciertas, quién sabe, ¿no? De repente ciertas inclinaciones por las matemáticas de los estudiantes, ¿sí o no? Para descubrir y dar sentido al conocimiento por sí mismo. Vygotsky, a ver, personaje muy conocido por nosotros. El aprendizaje se da en la interacción social. Ah, mira. Vygotsky dice, no, el aprendizaje se da en la interacción social. Esa es muy conocida, esa teoría, ¿sí o no? Ignorar comentarios bloquea el desarrollo de las zonas del desarrollo próximo. Claro, estaríamos cortando, ¿sí o no? Explica que el aprendizaje ocurre en la interacción con otros y que desatender las oportunidades o comentarios impide el progreso de estudiantes en su nivel de desarrollo potencial. Sí, pues, colegas, mira, este tema de poder trabajar la matemática relacionada con un contexto tiene personajes que sustentan, colegas. No es que yo como profesor de matemática lo digo por decir, no, no, no. Estos son teorías, colegas. Son pedagogos, ¿no?, que en su oportunidad han hecho toda una investigación y hoy en día sigue vigente estas teorías. Salvo que de repente por ahí puede aparecer una nueva teoría que rompe todo esto, pero lo dudo. Lo dudo, colegas. ¿Quién ha tenido la experiencia, no? Todos lo hemos vivido una situación muy crítica en la pandemia. Nos hemos encerrado, ¿sí o no? Todos pensábamos que era un juego de una semana, de 15 días. De semana en semana nos hemos ido un mes. Al mes, nada, ni siquiera al mes. A la semana, a los 15 días de encierro que hemos estado nosotros, ¿cómo han sido nuestras emociones de nosotros? Frustrante, angustiado.
¿Y por qué? Porque justamente el ser humano, colegas, está hoy en día en esta vida para vivir en sociedad, para confundirse entre los semejantes. ¿Sí o no? Y hay mucha gente, colegas, que ha tenido mucha frustración, en su gran mayoría, ¿no? En el tema de la pandemia en el 2020. Bien, continuamos entonces. 3. Los alumnos solo memorizan. Seligman, 1972. Indefensión aprendida. Creen que no pueden entender. Se refiere a cuando las personas, tras repetidos fracasos, llegan a creer que no pueden aprender aunque tengan la capacidad. Este es un problema, colegas. Este es un problema que a diario encontramos en los estudiantes. Se refiere a que cuando las personas, tras repetidos fracasos, llegan a la conclusión de que no pueden aprender, aunque tengan la capacidad. Y aquí tiene que ver mucho, colegas, todo un tema de estrategias ya. Porque no podemos seguir trabajando con una misma estrategia, colegas. Sino deberíamos haber todo un abanico de estrategias. Dweck 2006, ¿qué nos dice? Se refuerza la idea de no nací para las matemáticas. Explica que una mentalidad fija hace que los estudiantes piensen que sus capacidades son innatos e inmodificables. Es un tema, colega, miren, un poco delicado también, un poco complejo también, colegas, en los estudiantes, ¿sí o no? ¿Qué sucede con los estudiantes en sus esquemas mentales, en su pensamiento lógico? ¿Qué sucede? Explica una mentalidad fija que hace que los estudiantes piensen que sus capacidades son innatas e inmodificables, o sea, no pueden avanzar más, piensan eso. Ejemplo realista, mira, los estudiantes de secundaria, ojo, que ya no preguntan por miedo a ser ignorados o ridiculizados. Eso sucede en la secundaria. Representa cómo la falta de apoyo y confianza lleva a los estudiantes a evitar participar por temor al rechazo. Sí, pues. Nadie pregunta, ¿sí o no? Por un tema de qué. De hacer el papel de ridículo, y eso le genera, ¿no? Cierta desconfianza, etcétera, etcétera, etcétera. Son pocos los estudiantes que preguntan en la secundaria. En la primaria sí se ve todavía que los estudiantes preguntan, pero eso también tiene que ver mucho con la carisma del profesor, con la profesora. Tiene que ver mucho eso. La actitud, o sea, la forma, ¿no? Cómo los escucha a los estudiantes. Y ustedes, colegas, han visto en nuestros colegas de nosotros, que somos nosotros, cuáles son las características de una profesora de inicial, de una profesora de primaria y de una profesora de secundaria. ¿Han visto esa diferencia o no, colegas? ¿En algún momento se han hecho esa pregunta o no? A ver, comentarios. Voy a dejar de compartir y nos vamos a ver a un pequeño diálogo. A ver, vamos por acá si me pueden escribir. En algún momento, colegas, ustedes han visto la característica de los profesores de los 3 niveles. ¿Cuál es la característica de la profesora de inicial? ¿Cuál es la característica de la profesora de primaria? ¿Cuál es la característica de la profesora de secundaria? ¿Han visto o no, colegas, esa diferencia, esa característica? A ver, ¿alguien me puede decir? A ver, maestra Sonia. Maestra Judith, a ver. Maestra Mariluz. ¿Nada? ¿Nunca han visto han podido diferenciar? Maestro, disculpe. Sí. Bueno, lo que yo he podido diferenciar es que las maestras de inicial
son más carismáticas, más creativas, en lo que son juegos dinámicos, ¿no? Para poder trabajar con los estudiantes, hasta se vuelven niños, tal vez algunos, ¿no? A comparación de secundaria, ¿no? Como que los que, bueno, mi persona es de secundaria, como que se me hace difícil a mi persona, ¿no? Poder tal vez eh, mm, sacar mi niño, ¿no? O niña. Bueno, yo veo esa diferencia, ¿no? Porque a veces ya nuestros jóvenes, quieras o no, ya no es como la inocencia de un niño, ¿no? Un joven ya, pues, o una señorita ya, pues, es muy diferente. Por eso yo lo veo. Quizás es la diferencia, ¿no? Pero también yo creo que sí se pudiera, sí se puede, ¿no? Pero en mi caso yo veo que se me hace más difícil a comparación tal vez de los de inicial o de primaria. Es en esa forma sería la diferencia que yo lo observo. Ah, no, Gracias. qué bueno, qué bueno. Sí, pues no, hay una gran diferencia, sí, ¿no? En lo que es método de inicial, de primaria y secundaria. Y lo ha dicho la maestra. Las maestras de inicial son más amorosas, ¿sí? Su trato es más maternal de las maestras de inicial. Por la misma naturaleza, pues no, del ciclo, ¿sí o no? Del ciclo. En primaria se conjugan los dos. Todavía, ¿no? Se mantiene el aspecto amoroso en los profesores de primaria. En cambio, en la secundaria, lo ha hecho la maestra, por la naturaleza ya de la edad de los estudiantes, la actitud o en todo caso la carisma es muy distinto. Pero no debe perderse, colegas, la actitud del maestro o de la maestra. Así enseñamos matemática, enseñamos CPT o enseñamos un área curricular X, la actitud y la forma de escuchar a los estudiantes. Más allá de ser profesora de inicial, primaria o secundaria. Quizás por ahí, colegas, nosotros estamos cometiendo un error, colegas, la forma de escuchar a los estudiantes, la forma de decir, ¿no? Sí, pues no. Pero ha cambiado bastante los estudiantes hoy en día. Bastante, bastante. Se ha perdido muchos valores en los estudiantes, demasiado. Y a veces nosotros los profesores en inicial, primaria, secundaria, sobre todo en primaria y secundaria, tenemos que tener bastante, bastante cuidado en todo sentido de la palabra. Pero bueno, continuamos. Ya, Dweck, ¿no? Dweck en 2006, ¿no? Refuerza la idea de no nací para las matemáticas. Explica que una mentalidad fija hace que los estudiantes piensen que sus capacidades, bueno, esto lo hemos visto, ¿no? Son innatas o inmodificables. Entonces, colegas, vamos a volver nosotros a lo que en un inicio queríamos compartir con ustedes. El mito es que las matemáticas son reglas a memorizar. La consecuencia es una comprensión frágil y estudiantes desmotivados. Pero esta realidad o este mito que ha nacido con las matemáticas sigue siendo todavía un mito para nosotros en la actualidad. A veces los padres de familia no comparten, ¿no? O en todo caso, más aplauden por este mito. ¿Significa qué cosa? Que los padres de familia no quieren trabajar, quieren que sus hijos trabajen las matemáticas, ¿no? Como les decía en un inicio, ¿no? Su aritmética, álgebra, geometría, ¿sí? ¿No? Pero los padres hoy en día desconocen, ¿no? De todos estos cambios que se está dándose en el proceso de enseñanza de matemáticas, todo en educación general. Hay desconocimiento. Es necesario, colegas, también reorientar nosotros nuestra práctica pedagógica. No estoy diciendo, colegas, no estoy diciendo hay que dejar este mito, no estoy diciendo. Que sí lo podemos tomar,
Pero si a esa forma de enseñar las matemáticas como tal, lo relacionamos con un contexto, con una realidad, es valioso, colegas. Ahí sí tiene sentido hoy en día de enseñar y aprender matemáticas. Pero si le vamos a dar la matemática abstracta como se suele darse, ahí sí, colegas, vamos a perder, ¿qué cosa? Estudiantes que tienen la inclinación por aprender la matemática. Hay que darle la fórmula, hay que darle el procedimiento, hay que darle la secuencia lógica, el algoritmo, todo eso correcto, no debe perderse, sí se debe darse, pero a eso si le sumamos un contexto, un sentido, el por qué estamos enseñando, aprendiendo este campo matemático, sí se le da valor a todo el esfuerzo que los estudiantes pueden compartir en su proceso de aprendizaje. Pero si no le damos ese sentido, colegas, estaríamos perdiendo muchas oportunidades en los estudiantes. ¿De acuerdo? Listo. Mitos y realidades. Mitos. Hay que memorizar las fórmulas, es un mito, ¿sí o no? Por ejemplo, en secundaria, ¿no? Escucho a unos profesores también sobre lo que es física, ¿sí o no? Tú basta que te aprendes las fórmulas de física, física es fácil. Falso, colegas. Falso, colega. La realidad, las matemáticas son patrones y razonamiento, lo dice Polya, 1945. ¿Bueno? Segundo mito, solo los inteligentes atienden. Es un mito, colega. ¿Cuál es la realidad? La inteligencia matemática se desarrolla. ¿Quién lo sustenta? Dewey, 2006. Un tercer mito. Maestro, disculpe, Sí, maestrina. creo que la diapositiva no está corriendo. Oh, a ver. Perdón, voy a dejar de compartir, a ver. Gracias, maestra. Vamos a ver. A ver, voy a volver a compartir, ¿sí? ¿Ahora se ve? ¿Me confirma, maestro? ¿Me confirma, por favor? ¿Aló? Su pantalla sí, pero lo que es la diapositiva no se observa, maestro. Ya, ahora sí lo estoy presentando. ¿Se observa, colega? ¿Se observa? ¿Me confirma, por favor? No, maestro, se observa la parte de la computadora, la pantalla. Ah, vamos a volver, ¿ya? Vamos a volver. A veces tenemos dificultades con este tema también, ¿no? Compartir pantalla, ventana, compartir, ya estoy siguiendo la secuencia. No se puede compartir la pantalla. ¿Y por qué? Se produce un error cuando se vuelve a intentarlo. No me puede... Me sale un mensaje diciendo que no puedo compartir la pantalla. No sé por qué. A ver, vamos a la cama, te voy a cambiar. Mira, acá está todo. Colegas, me dicen el mensaje que no puedo compartir la pantalla. No sé si la maestra de la secretaria lo puede compartir. Si está la señorita, porque no me permite compartir a mí. Una vez más. Ahora creo que sí. Ahora, colegas, ¿se ve? Sí, me confirman. ¿Se ve? ¿No se ve? Me confirma, por favor. Me confirma.
No, maestro, no se observa. Las diapositivas no se observa. Ya, ok, maestro, ok, ok. Sí, tengo problemas entonces supongo que es con mi internet. A ver, la señorita que está de Anís también lo puede compartir. Sí, 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 sí. No me permite compartir, no sé, algo ha pasado, algo ha pasado. Pero bueno, a ver, a modo de comentarios, yo voy a ir haciendo la lectura, colegas, ¿sí? A modo de comentarios. Si la señorita de Anís me puede dar un audio, por favor, me confirma. Bien, entonces, colegas, tenemos entonces uno de los mitos, ¿ah? Hay que memorizar las fórmulas, ¿sí, pues, no? Como les decía, por ejemplo, yo he escuchado a varios colegas de secundaria, ¿no? Por ejemplo, para física, por ejemplo, ¿no? Basta que te aprendas las fórmulas, se te hace fácil la física. Es falso, colegas. ¿Ah? La física, colegas, no es otra cosa más que la comprensión, ¿no? Que la comprensión, colegas, del fenómeno natural que pasa en nuestros días. Si el alumno comprende el fenómeno natural, colegas, la física se le hace sencilla. Y si no lo comprende, ahí sí pierde, como se dice. El mito 2 tenemos, solo los inteligentes atienden. Ese es un mito, ¿eh? La realidad, ¿cuál es la realidad? La inteligencia matemática se desarrolla y eso lo sustenta Dweck, 2006. Tercer mito, tenemos el resultado correcto, es lo único importante. Para el estudiante, obviamente, sí o no. Para el estudiante lo que aspira, ¿qué cosa es? Que su resultado de un ejercicio sea correcto. Listo. Pero, colegas, la realidad, el proceso es clave, colegas. El proceso. El proceso es clave. Entonces, colegas, mira, usando la teoría de representación simbólica de Duval, 2006, volviendo al caso de la maestra Laura, ¿no? Con la teoría de Duval, ¿qué dice? Validar a Juan. Juan tiene razón, el contexto importa, dice. Cuando si podemos sumar fracciones directamente y cuando no. Ah, mira. Lo que Juan observa en un primer caso, ¿no? Cuando la maestra compartía la suma de fracciones, Juan tenía razón. El contexto importa, colegas, para poder hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Segundo caso, representación concreta. Mostrar pizzas de papel, un medio de una pizza y un tercio de otra pizza. No se pueden sumar directamente porque son unidades diferentes. Pero sí, si le dividimos en sextos, veamos, ¿no? Cómo sí se puede hacer la suma. Y luego tenemos la conexión, colegas, con la modelación matemática. ¿Qué significa, colegas, la modelación matemática con un contexto? Es llevarlo a una situación real y usar las matemáticas para resolverlo. Pero, profesor Marco, si yo voy a llevar a un contexto toda la matemática, me va a quitar mucho tiempo, que esto, que lo otro. Sí, colegas, yo entiendo eso. Yo comprendo, colegas, eso. Llevar, contextualizar todo un caso de la matemática a un interés propio del estudiante implica tiempo, sí. Es que, colegas, mira, hoy en día con todo este paradigma de trabajar las matemáticas, no le está diciendo tienes que avanzar tanto, sino nos dice qué cosa, desarrollar competencias matemáticas. Con uno, con dos casos, ya pues no, lo vas trabajando en la matemática. Pero profesor, no me convence, profesor, yo quiero ir avanzando. Ahí está el problema, colegas. Ahí está el problema. Nuestro paradigma de nosotros, de alguna otra manera, también tiene que darse un pequeño giro, colegas. Tiene que darse un pequeño giro. Si verdaderamente queremos hacer las matemáticas como tal. Yo pienso que sí podemos hacerlo. Sí. Bien, seguimos entonces. Sustento teórico, colegas. El sustento teórico. Piaget nos dice lo siguiente: el conflicto cognitivo es el motor del aprendizaje. Piaget. Ausubel, ¿qué nos dice? El aprendizaje significativo ocurre cuando se conecta lo nuevo con lo que ya se sabe.
Eso lo conocemos, ¿sí o no? Y Brunner nos dice, pasar de lo inactivo, o sea, manipular pizzas, a lo icónico con dibujos, a lo simbólico. Sí, pues colegas, sí o no. Cuando enseñamos la matemática abstracta, que obviamente la matemática sí es abstracto, pero ese abstracto, colega, nosotros debemos de llevarlo como un tema donde el alumno pueda manipular, ¿no? Ya sea de repente con dibujos o algo de símbolos. Sí, colegas, por ahí sí podemos desarrollar sus capacidades matemáticas, pero si le vamos a desarrollar la matemática abstracta, vamos a tener problemas. A diferencia de la primaria con la secundaria, por la naturaleza cognitiva que tienen los estudiantes, sí, pues no, en secundaria, su pensamiento lógico de todos los estudiantes se hace abstracto por un periodo. Luego de ese periodo, también vuelve, colegas, a lo que es lo concreto. Pero en la secundaria todo lo hacemos abstracto, en su gran mayoría. Hay algunas actividades, como el Día del Logro, por ejemplo, ¿no? Que sí lo llevamos con un material, pero ese es en el momento, ese es como para salir y cumplir solamente el Día del Logro. Pero durante todo el proceso de enseñanza, colegas, generalmente a veces lo hacemos abstracto y ahí puede estar nuestra debilidad. A ver, quiero que me comentan, colegas, si han vivido ustedes una situación similar y cómo lo manejaron. A ver, vamos por acá, colegas. Si nos puede compartir, si no, en nuestra práctica pedagógica, hemos llevado en práctica nosotros la matemática con materiales concretos, o hemos contextualizado la matemática, o de repente hemos salido de repente al patio, no sé. ¿Nos pueden compartir una experiencia, por ejemplo, colegas? ¿Cómo lo han trabajado la matemática? A ver, maestra Mariluz, maestra Sonia, maestra Judith. ¿Nadie? ¿Aló? Bueno, maestro, en el caso del nivel inicial, sí trabajamos la matemática con material concreto. Por ejemplo, cuando queremos aprender cantidades, entonces, bueno, yo acostumbro salir y decimos, ¿no? A ver, ¿cuántos niños han venido? Ya, 5. ¿Podemos encontrar 5 piedritas? Ya, entonces los niños van y recogen sus piedritas. ¿Qué más podemos encontrar? Cinco cantidades. Entonces cogen palitos, hojitas de las plantas, así, ¿no? Entonces también es. ¿Y cuántas niñas habrán venido? 3, dicen, ¿no? ¿Qué podemos contar hasta 3? Y ya ahí sacan las casacas, los zapatos. Entonces, de esa manera vamos aprendiendo. Ah, mira, en inicial. Sí. En primaria, a ver, no sé si acá la maestra Judith no sé de qué nivel es, pero la maestra Sonia sí me parece que es secundaria. Maestra Sonia, ¿nos puede compartir una experiencia, por favor? Bueno, en lo que es, yo trabajé en lo que es áreas y perímetros y ahí hemos medido y hemos hallado lo que es el área y perímetro de primero hemos empezado de su salón, luego ya del patio, luego de sus jardines, ¿no? Para eso han tenido que traer lo que es sus instrumentos, que es la wincha, ¿no? Eso fue. Y después también trabajé lo que es en gráficos estadísticos, trabajé con lo que es la talla de ellos también, del Ah, salón. Ajá. Bueno, sí, sí, ¿no? así es lo que venimos trabajando, ¿no? Pero como a veces usted menciona, ¿no? Se trabaja de esa forma, los estudiantes sí comprenden bastante el significado del por qué, ¿no? Se está trabajando ese tema, en qué lo puede aplicar.
pero antes de ello también tienen que saber, como usted menciona, lo que es una teoría, ¿no? Para que Claro. puedan aplicar, ¿no? Bueno, siempre a veces el problema es quizás con los padres, ¿no? Como menciona usted de que quieren que trabajemos como academia, ¿no? Eso es lo que piden, pero como usted menciona, será un proceso que ellos entiendan que el aprendizaje significativo ha cambiado, ¿no? Que es para los estudiantes. Ellos son los artis de su aprendizaje, ¿no? Ellos son los que guían su aprendizaje. Nosotros somos guiadores y ellos son pues los que construyen su aprendizaje, ¿no? Pero bueno, también aquí nos falta bastante, tal vez, el, que es quizás la currícula de las universidades, ¿no? Para el ingreso más que nada. Yo creo que las evaluaciones que se toma o que se da, creo que debe cambiar. Eso sería, maestra. Ah, correcto, no, sí, 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 maestra. Yo comparto, ¿no? La experiencia de la maestra Mari, de usted, maestra Sonia. Sí, pues, ¿no? Siempre, siempre lo hemos llevado el tema de la matemática de alguna otra manera con este nuevo política educativa que ya venimos ya varios años en la práctica. Se nos hace un poco complejo y sobre todo no implica inversión de tiempo, pero sí, ¿no? Hay temas, ojo, hay temas que sí se aprestan para llevarlo a un contexto directo, directo. Pero hay temas de la matemática que a veces tenemos que forzar y a veces no nos cuadra bien eso, ¿no? Pero sí hay la necesidad, colegas, de seguir trabajando la matemática bajo un contexto. Eso sí, ¿para qué? Para que tenga sentido la matemática al estudiante y no digan los estudiantes, ¿por qué voy a aprender matemática? Sino para que le dé sentido y utilidad a su vida, pero con casos prácticos de los estudiantes de la vida diaria. El tema de la universidad, colegas de miras, ha sido un tema discutido año tras año, pero nunca se ha dado solución. Y si se ha venido discutiendo año tras año, colegas, probablemente también este va a seguir todo un cuestionamiento hasta que no vamos a llegar a un acuerdo, porque en verdad también es un tema muy complejo, ¿verdad? Acá se juegan ciertos intereses, bueno, ciertos intereses, pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. ¿Colegas? Listo. Bien, seguimos a ver, pero ya estamos ya casi por finalizar. Y vamos por acá. A ver, colegas, para la próxima actividad, mira, ¿ves? Para la próxima actividad, colegas, si es factible, colegas, si es factible, ¿no? Cada uno elabora una actividad que tiene que ver con la matemática relacionada con un contexto. Una actividad donde se evita el mito de solo procedimientos. Esta actividad, colegas, debe incluir un contexto real, una pregunta que genere razonamiento y una estrategia para manejar los comentarios. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que desarrollen una sesión, no, 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 no. Una actividad matemática. Esta actividad matemática, colegas, debe tener un contexto corto, brevísimo, una pregunta que genera razonamiento en los estudiantes y una estrategia. ¿De acuerdo, colegas? Entonces, eso, si de repente en algún momento tenemos el tiempo suelto, ¿no? Lo pueden compartir en el grupo de WhatsApp que tenemos en ADNIS, ¿sí? Ponen el nombre y eso la secretaria me va a compartir y vemos cómo vamos mejorando, cómo vamos socializando esta actividad por parte de ustedes. Repito, no le estoy pidiendo una sesión, una actividad brevísima nada más. ¿De acuerdo, colegas? Listo. A ver, para ir terminando, colegas, un ejemplo donde se trabaja el contexto de una cosecha. Mira, colegas, en una chacra, un agricultor recogió un medio de saco de papas y luego y luego un tercio de otro saco. ¿Cuánto recogió en total? Se pueden sumar directamente allá. Esto es, colegas, ¿no? Lo que ha debido de hacer la maestra Laura a un inicio.
darle un contexto, generarle una o dos preguntas que le genere todo un conflicto en los estudiantes, ¿sí o no? Repito, en una chacra, un agricultor recogió medio saco de papas y luego un tercio de otro saco. ¿Cuánto recogió en total? Se pueden sumar directamente. Con estas preguntas y con este pequeño contexto, sí, le motiva al estudiante. Le motiva al estudiante. ¿Por qué? Porque ya le da sentido, ¿sí o no? Sentido hacer la operación de fracciones. Pero si empezamos como el caso de la maestra Laura, sumar un medio más un tercio, como que no le encuentra sentido al estudiante. Piaget nos dice, siempre colega, la matemática o el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que tener un sustento, la teoría. Piaget nos dice promover el desequilibrio cognitivo. Sí, pues. Y aquí encontramos esta pregunta de desequilibrio cognitivo. ¿Se pueden sumar directamente? Ahí está. Generamos un conflicto en los estudiantes y eso nos pide poner en la sesión de aprendizaje hoy en día. Duval, ¿qué nos dice Duval? Pasar por varias representaciones. Duval nos dice que la matemática, la operación matemática, el ejercicio, ¿no? O el caso de una situación matemática, deben pasar por varias representaciones. Y Vygotsky, ¿qué nos dice? Vygotsky nos dice, se genera todo un andamiaje y diálogo. Un andamiaje y diálogo. Mira, son personajes, son teorías que sustentan, colegas, cómo la matemática debe desarrollarse, si se quiere decirse, a otro nivel. A otro nivel. En todo caso, también por el tema del tiempo podemos hacer esa mística también. Por un ladito tus ejercicios, como lo conocemos nosotros, y por otro ladito también, ¿no? Tus ejercicios con contexto. Con contexto. Manejando esos dos campos, pero debemos de priorizar el contexto, colegas. ¿De acuerdo? El docente debe diseñar situaciones donde el error y la duda sean oportunidades de construcción del aprendizaje. Y lo ha dicho la maestra en adelante, ¿no? La maestra Jessica, si me no me equivoco, ¿no? Que debe ser una oportunidad de construcción del conocimiento. Y solamente teniendo las oportunidades de construir conocimiento, el aprendizaje se hace significativo. Y si no, no se hace significativo. Bien. Bien, colegas. Mira, de esta manera hemos desarrollado nuestra primera sesión concerniente a lo que es las capacidades matemáticas en relación a los mitos y realidades. Los mitos, colegas, ¿no? Tienen que descartarse hoy en día. Y para eso, colegas, también hay que leer información sobre los estilos de aprendizaje de los estudiantes. No dejamos de lado eso también. De los 32 estudiantes, 20 estudiantes de un salón, ojo, no todos te van a desarrollar las matemáticas como tal. No todos. ¿Por qué? Porque sus habilidades son diferenciadas, ¿sí o no? Y sus ritmos y estilos de aprendizaje son muy distintos, colegas. Conocer ese campo, colegas, para poder trabajar las matemáticas es necesario. Volver a revisar información, colegas. Volver a revisar. Porque no todos, vuelvo a repetir, son estandarizados para un área curricular determinado. No todos. ¿De acuerdo? Listo. Bien, colegas, si hay alguna pregunta, algún comentario de parte de ustedes, ¿ha quedado bien? ¿O nos quedamos con dudas? Si quedamos con dudas, hay que hacer investigación para la siguiente clase. Podemos abrir todo un tema de debate y diálogo.
A ver, maestra Mariluz, ¿algún comentario al respecto? Ninguna. Maestra Judith, me parece que su audio creo que está un poco mal. La maestra Sonia. Ya. Sí, entonces, colegas, mira, vamos a dar por terminado la sesión. Hay una actividad pendiente para que ustedes puedan subir al grupo de WhatsApp, ponen su nombre y no, una actividad cortísima, no, a lo mucho debe tener 4 o 5 líneas y eso es mucho todavía. Para la siguiente clase, para hacerlo, un comentario sobre eso. ¿De acuerdo? Listo. Bien, colegas, en vista que no tengo preguntas, no tengo un comentario de ustedes, vamos a dar por terminado la sesión. ¿De acuerdo? Un abrazo. Les deseo a nombre de la Corporación ANIS, esta semana sea una semana de un trabajo placentero en sus aulas. Maestras, Mari. Maestro, ¿nos podría compartir el PPT, por favor? Ah, ya, sí, sí, pueden solicitarlo a secretaría. Yo le voy a decir a la señorita secretaria que les comparta, ¿sí? O que lo ponga en el grupo. Sí, 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 colega, no se preocupe, lo voy a compartir. ¿De acuerdo? Listo, muy bien, maestra. Ok, ahí vienen los checks electrónicos. Ya, colegas, entonces, de esta manera me despido de ustedes, deseando una vez más éxitos en su práctica pedagógica. Un abrazo, colegas. Hasta la próxima sesión. Hasta luego, maestras. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego, maestro. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches con Buenas todos. noches. Igual, maestros, buenas noches. A descansar, colegas.